Tengan todos muy buenas noches. Y en esta oportunidad me encuentro con el señor Jesús Alberio Imbacuán, licenciado en Educación Física. Él es profesional también en Derecho Propio Indígena y tecnólogo en Investigación Jurídica y auxiliar de tribunales. Es un gusto estar con usted, señor Alberio Imbacuán, en esta entrevista que le realiza un estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana. Un saludo a los compañeros de la Pontificia Javeriana. De igual manera, un saludo especial al profesor John Carlos Pucamaya, director de la asignatura de Antropología y Educación. En esta oportunidad, como hablamos sobre la educación indígena, me encuentro acá con el señor Alberio Imbacuán, que nos va a contar un poco acerca de su recorrido en el resguardo indígena de Pastaza de este municipio de Aldana. Señor Alberio Imbacuán. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto y agradable estar con usted igual. Un estudiante, un miembro más igual de la comunidad indígena de aquí de nuestro resguardo indígena de Pastaza. Sí, de todas maneras, la oportunidad que las universidades, más que todo frente al proceso educativo, se preocupan en el qué hacer, el cómo llegar y bueno, para dónde es que vamos, ¿no? Con la situación de la educación, ¿sí? Ha avanzado mucho frente a la tecnología, pero sin embargo dentro de las comunidades indígenas, bueno, ¿cómo va a avanzar? Sí, porque es una situación de carácter especial. Bueno, la pregunta frente a los procesos que se ha tenido, digamos, de lucha frente a las comunidades indígenas. Mi proceso inicia más o menos cuando termino la universidad en el 2006. Sí, de eso hacemos parte del movimiento de autoridades indígenas representando a la comunidad de aquí del resguardo de Pastaza por AICO en el Consejo Municipal. De igual manera, pues nuevamente la comunidad mediante asamblea solicita que nuevamente lo representemos para nuevamente prestar el nombre para ser concejal y nuevamente somos elegidos, pues prestamos el servicio durante 8 años por el movimiento de autoridades indígenas, teniendo en cuenta que la política, digamos el movimiento de autoridades indígenas siempre para tener sus dirigentes lo hace mediante asamblea, que es lo más democrático y lo más correcto que se debe mantener dentro de las comunidades, ¿no? No lo hace a dedo ni mucho menos, sino que sabiendo pues consolidar. De ahí dentro de ese ejercicio pues de representatividad pues logramos trabajar con el senador Ramiro Estacio, de igual manera con el senador Germán Carlos Ama, igual haciendo parte de la Escuela de Derecho Propio Laureano Inampuez, ¿sí? Asentada en el resguardo indígena de Huachucal. Durante el tiempo de 5 años estuvimos en un proceso formativo, articulando la jurisdicción especial indígena frente a la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción igual penal militar, sabiendo que existen ese aparte de cada uno de la jurisdicción, ¿sí? De ahí arranca y toma un auge muy importante a nivel nacional. La Escuela de Derecho Propio se considera una de las primeras y la más importante a nivel de Colombia, que realmente orienta, sabe y dirige más que todo, enfatizado siempre en rescatar los derechos, ¿sí? El artículo 246 en fortalecerlo. Tal vez dentro de la Constitución del 91 se consolida y se plasma el artículo 246 donde nos manifiesta que las autoridades indígenas ejercerán su propia jurisdicción de acuerdo a sus usos y costumbres, siempre y cuando no vayan en contra de los derechos fundamentales, digamos el derecho a la vida, el derecho pues que se tiene, derechos fundamentales. De ahí se da un punto muy, muy grande y de allí seguimos trabajando, fui dentro de aquí de mi resguardo indígena de Pastaza, realicé 2 seminarios en capacitar a toda la comunidad y a los jóvenes porque fue un seminario abierto. Mi intención dentro del pueblo Pasto fue que se prepare la gente para prestar su servicio. Asimismo lo hicimos a nivel nacional y departamental, ¿sí? El seminario de jurisdicción especial indígena. Realmente fue muy importante esto y fue un avance que lo logramos. De allí pues también logramos
representar frente la organización del PEI, Proyecto Educativo Institucional para Comunidades Indígenas, que lo desarrollamos en la mayoría de resguardos del departamento de Nariño. Estuvimos recopilando, recogiendo para crear este importante documento para que las comunidades indígenas y los etnoeducadores, los profesores indígenas puedan tener esa herramienta para articularse, claro está, porque de acuerdo a sus usos y costumbres de cada resguardo. Y posteriormente, pues, también ayudamos a consolidar en Carlosama un documento, una revista, digamos, donde recopilamos, pues, toda la historia de lo que es el resguardo indígena de Pasto, así con un equipo técnico de aquí mismo, de nuestro resguardo, profesionales indígenas, los cuales, pues, nos han colaborado y hemos, como decir, estado en esa situación. Y finalmente también estuvimos en el resguardo de Ingas de Aponte, en la cual me hicieron la cordial invitación porque se formaba el Tribunal de Justicia, primer Tribunal de Justicia, con el señor gobernador en ese entonces, Hernando Chindoy, el cual me invita a fortalecer. Si estuvimos alrededor de un mes en el resguardo Inga de Aponte, donde se mantienen muchos usos, costumbres, culturas, idioma, lengua, todo lo mantienen allá, ¿no? Entonces es muy importante y yo creo que hemos trabajado dentro de los procesos y ayudando a capacitar, orientando a los jóvenes, tratando de crear espacios para que participen, piensen y lo importante que es un privilegio ser indígena. Y qué bien lo que nos está contando el señor Albeiro acerca de las comunidades indígenas y todo el trabajo que ha venido desarrollando. Surge la inquietud por parte de la universidad y por parte mía como estudiante de preguntarle a usted cuál es la importancia de la simbología indígena. Mire que yo miro a usted que utiliza su rana, ¿no es cierto? Sí, claro. Y en su rana hay unos grabados. Sí. ¿Nos podría contar, por favor, acerca de la simbología indígena? Bueno, la simbología, digámoslo, que siempre se plasma dentro del, digamos, ¿no? Aquí en la rana, pues, esto es el sol de los pastos, o a veces la chacana llamamos, ¿no? Que son de pronto los 4 puntales que a veces se los maneja dentro del pueblo pasto. Hay muchas historias, hablamos de las perdices, que es importante que lo maneja el pueblo pasto, que las perdices iban danzando y frente al baile que ellas hacían, pues iban formándose el territorio, ¿sí? Pues bueno, aquí nuestros resguardos, centrémonos en el resguardo de Pastaces, la simbología, digamos, se incluye de acuerdo al pueblo pasto. Existen muchos petroglifos, Cumbal, el resguardo de Putisnam los tiene muy claros, ¿sí? Y asimismo nos identificamos que estos petroglifos significan que dentro de nuestro territorio hubo comunidad indígena que quiso plasmar allí su esencia, ¿sí? Allá nos acercamos, allá existe el churo cósmico, en Cumbal está la piedra de los machines, donde está grabado el sol de los pastos, ¿sí? Y eso nos ratifica, hay una esencia, donde se mira que de pronto en Cumbal existía un templo sagrado de adoración de las comunidades indígenas en su tiempo. Asimismo también allá en resguardo de Tutistán, que es Aldea de María, en la cual obviamente se contempla y se mira con esa energía de esencia de los petroglifos. Y de ahí nace pues de algunos, digamos, entierros, donde se sacó algunos, de pronto, vasijas de nuestros mayores, donde los que encontraron ahí se encuentra el grabado, ¿sí? El grabado de los guardianes, donde de pronto nos acercamos en nuestra casa mayor del Cabildo, están los guardianes, están de los monos machines, ¿sí? Porque manifiesta de pronto dentro de la evolución, se encontraron algunos banquitos en la cual en la situación donde es de sentarse existe un orificio, ¿sí? De pronto que, pues obviamente la parte de la esencia de pronto de cuando íbamos formándonos, se dice de los monos, que de pronto pues obviamente ahí era para la estación de pronto del coxis, ¿sí? Que obviamente no terminábamos formalmente la evolución, entonces para eso tenía, como dice, ese servicio el banco, ¿no? Entonces, dentro de eso pues el churo cósmico, ¿no? Churo cósmico, mire, el churo cósmico tiene mucha esencia, ¿sí? Saberlo identificar, que nos identifica pues los 3 mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo, del medio, que es donde estamos nosotros, y el de abajo, ¿sí? El de ser supremo, nosotros, el equilibrio, y abajo pues el mundo de los muertos. Y está en la esencia del equilibrio, digamos, de la naturaleza, siempre pues
miramos que el equilibrio no debe haber de pronto un desequilibrio, porque ahí es donde el territorio empieza a tambalear. Hombre, mujer, arriba, abajo, negro, blanco, mujer, hombre, todo tiene la esencia. Y cuando existe la desestabilización es donde nuestra madre tierra empieza de pronto a generar sus, digamos, alteraciones, como lo que de pronto está sucediendo. Si destruimos la naturaleza, mire los efectos que están pasando, y de pronto eso es algo que no se está como mirando, no se identifica. Pero hasta cuando ya miramos qué es lo que estamos haciendo, ahí es donde empezamos a mirar, ¿no? Eso sería con la parte de los petroglifos. Siempre pues nos representan y nos da la representatividad que siempre pues los de adelante siempre pues tuvieron y quisieron plasmar con pintura, y en los petroglifos, en las piedras, están pues plasmados la identidad de lo que hemos venido siendo nosotros. Mire que es muy importante conocer acerca de esta simbología. Muchos ignoramos tal vez ese conocimiento que se nos dice, ¿no? Que el churro cósmico pues representa los tres mundos, ¿no es cierto? En nuestra cuestión teológica, los que estudiamos las ciencias religiosas, también contemplamos eso, ¿sí? Nosotros llamamos esferas de la iglesia, ¿sí? Que son, o la iglesia la llamamos la iglesia triunfante, que está en el cielo, o que está en el mundo de arriba, como se lo acaba de decir. La iglesia purgante, que estaría en el mundo de los muertos, como se lo acaba de decir en un momento. Y la iglesia militante, que es la que estamos viviendo en este momento nosotros, o sea, el mundo del medio que usted nos habla, ¿no es cierto? Mire que hace un mes, si no estoy mal, tuvimos lo que se llamó el paro nacional indígena, ¿no es cierto? Nosotros miramos ahí un símbolo muy importante, una bandera de colores. ¿Nos podría hablar acerca de eso? Frente a la bandera pues es de pronto a veces lo confunde, ¿no? Porque digamos nuestra bandera de donde simbolizas es el arco iris. Acá pues hablamos del cueche. Siempre usted cuando identifica, mira siempre los colores de la bandera, que siempre se simboliza. Pero ni el negro ni el blanco está en el arco iris, y de pronto usted se ha puesto a identificar, ¿sí? A veces exagera, pero dentro de eso, siempre en las huipalas, siempre están contemplados los colores del arco iris o del cueche. El cueche puede ser ¿qué puede ser? Un alma, un espíritu, que a veces dice, no vaya mi hijo porque está el cueche ahí, le puede pegar, que es un espíritu, un alma, pero está allí presente y latente, ¿sí? Entonces siempre la bandera siempre se simboliza, y de pronto pues hay confusiones, de pronto que representa otra cosa, pero siempre pues nosotros lo hemos tenido, siempre a veces nos identificamos es con la huipala, las comunidades indígenas, que nos representa es la esencia, la alegría de los colores de la naturaleza, de saber cuando esa es algo impresionante. Tal vez los que vivimos acá pasa desapercibido, pero cuando usted va a otro lado es algo que lo valora mucho la gente, en especial los de la ciudad que no conocen, no miran lo de acá, miran y dice qué es la esencia del arco iris. Es interesante todo esto que nos está comentando el profesional en derecho propio, ¿sí? Del pueblo indígena de los Pastos. Uno desconoce en realidad todo esto que usted nos acaba de comentar, y todo aquello que a veces pasa desapercibido, como se nos dice, ¿no es cierto? Nos hemos perdido tal vez esa capacidad de asombro con las cosas de la naturaleza. Claro. Mire que la consonancia de los pueblos indígenas con la consonancia de la teología va siempre de la mano. Nosotros, San Agustín, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener las vías de acceso a Dios. Y una de las vías de acceso, ¿no es cierto? Y Santo Tomás nos habla mucho de esto también, de las vías de acceso a Dios. Y uno de ellos es la creación, lo que el pueblo indígena lo tiene como algo sagrado. Dentro del resguardo indígena, señor Albeiro, ¿cómo está organizado o cuáles son las máximas autoridades del territorio? Dentro de cada resguardo existe su organización, digámoslo, ¿no? La organización en la cual la máxima autoridad es la comunidad, ¿sí? Dentro de todo resguardo y toda organización que lo tengamos dentro de nuestra comunidad indígena, la máxima autoridad es la comunidad. Y delega sus funciones
digámoslo, a la corporación del cabildo, ¿sí? La corporación en cabeza de su gobernador, segundo gobernador, tercero gobernador, y de allí, de acuerdo a sus parcialidades, llegan también un regidor y un alcalde, ¿sí? Los regidores son los que velan por las dificultades de su parcialidad, y los alcaldes son los que corrigen si existe alguna falta, ¿sí?, dentro de la organización como tal, pero sí, sin olvidar que la máxima autoridad es la comunidad. Un ejemplo, si existe un delito en la cual tiene un impacto grande para la comunidad, el tribunal, digámoslo, o al ajusticiado se lo lleva a la corporación del cabildo para una posible debido proceso, ¿sí? Porque obviamente hay que hacer un debido proceso en la cual manifiesta que es el delito tan grande en el que se lo manifiesta, no lo pueden solucionar, entonces lo lleva a la asamblea como tal. La corporación organiza la asamblea y la comunidad es la máxima autoridad dentro de la asamblea donde se toman las determinaciones, ¿no? Para cualquier delito que pueda ser dentro de eso. Mire cómo es importante esto de la organización de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Bueno, y eso de la simbología, todo acerca de la importancia del pueblo pasto, la importancia también de las autoridades, ¿no es cierto?, del resguardo, que como usted nos acaba de decir, que la máxima autoridad de un resguardo de una comunidad indígena es la misma comunidad. ¿Qué pensaría? Uno a veces piensa que la máxima autoridad de un pueblo, de un cabildo, es el gobernador. No. Mire cómo entonces en este momento nos abre nosotros la luz y nos dice que es la comunidad la máxima autoridad. Hablemos un poco de educación. Como le contaba hace un momento y como me presentaba, estoy en el 9º semestre de la licenciatura en Ciencias Religiosas. Próximamente, con la gracia de Dios, ¿sí?, podríamos decirlo así, estaré obteniendo mi título como licenciado en Educación Religiosa. Es importante hablar de educación. ¿Cómo es o qué es la educación para la comunidad indígena? Bueno, la educación para una comunidad indígena inicia, digámoslo, desde la tulpa, ¿sí? Desde ahí es donde se forjan los líderes, desde ahí donde empieza el niño, igual desde los primeros años donde empieza usted a captar lo que le enseña, qué más su papá, su mamá, su abuelo, frente a cómo es su comunidad. Obviamente después ya pasa un proceso formativo, digámoslo, de escolaridad, ¿no?, en la cual de pronto en años anteriores se lo manifestaba pues que de pronto tenían otra esencia, ¿no? Pero después de la Constitución del 91 ya marca frente a todos los territorios en organizarse frente a la educación. De allí empiezan a construirse sus planes de vida contemplados, plan de vida para la vida, y sus ejes, digamos, salud, educación, vivienda, agua potable, todos los sectores. El plan de vida no tiene, digamos, límite como un plan de desarrollo del municipio. Plan de desarrollo del municipio o plan de desarrollo del departamento, 4 años, inicia otro mandatario, hace el plan. Acá no, plan de vida es para la vida. Sí, se contempla que en el sector de educación debemos mirarlo digamos, en los procesos. Lo apropiado, lo no apropiado y lo que realmente pues nos compete. Digamos, debemos educarnos, o digamos, la tecnología es algo que la debemos saber, porque el hecho que seamos como indígenas no es que estemos exentos de saber y conocer, pero siempre y cuando con unos límites, porque todo tiene su riesgo. Y sin olvidar pues lo nuestro, lo autónomo, lo que somos, de dónde somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Qué queremos al futuro con nuestros niños, con nuestros guaguas? ¿Qué queremos? Que nunca olvidemos la esencia de ser indígenas, ese gran privilegio. Y si usted está aquí, digamos, usted está estudiando, usted es un profesional, siempre no se olvide que en sus venas corre algo muy especial, que es de ser indígena. Tal vez aquí no se lo valore en un territorio, pero frente a cuando usted inicia un proceso, digamos, de representatividad, donde le dé los espacios,
usted es una persona minoritaria dentro del territorio nacional. Y a veces que los pastos nos extendemos hasta el Chota, pero siempre y cuando nos han limitado, nos han dividido, digamos, a nosotros, pero sí cuando uno de pronto representa a su comunidad, representa la esencia, representa la educación, entonces mira cómo esa importancia. Y la educación por eso ahora se la trata dentro de los mismos docentes, ya una educación pertinente para nuestras comunidades indígenas. Ya tenemos profesionales indígenas en diferentes áreas. Lo contrario que era anteriormente, mire, se nombraba docentes de ciudades, digamos un ejemplo, Pasto, ¿sí? Y mandaban al territorio. De pronto ellos, lo de la sociedad, vienen y querían como cambiar los usos y costumbres porque una persona desconoce los usos y costumbres de su resguardo, ¿sí? Entonces va con otro pensamiento ya, acá, cambiar, organizar. Entonces no abre el objetivo, dice, mire, tenemos nuestros profesionales, señores, comunidades indígenas, ustedes coloquen, cumpliendo los requisitos, claro está, que sean lo que pide el Ministerio de Educación, sean licenciados, profesionales, bueno, pero entonces cumple su perfil y lo nombren en una institución educativa con, obviamente, uno, que usted cumple el perfil, lo otro, que hace parte de la comunidad indígena, que es excelente, no va a venir otra persona a cambiar los usos y costumbres, porque los usos y costumbres es lo que fortalece la comunidad indígena, nunca olvidar los usos y las costumbres, que es lo que nos rige dentro de digamos, el derecho propio, el derecho mayor, ¿sí? Los usos y costumbres. Mire, entonces, como la educación en este ambiente de las comunidades indígenas. Usted acaba de decir una palabra que, en lo personal, yo no la entiendo. Y en esta oportunidad quisiera que nos explique, y me explique a mí, y por medio a nuestros compañeros de la licenciatura, qué es eso de los usos y costumbres. Los usos y costumbres es parte esencial y el lema es, de pronto aquí nuestro resguardo, a mayor usos y costumbres, mayor autonomía, ¿sí? Dentro del resguardo. Somos autónomos. El Cabildo es autónomo dentro de ejercer sus funciones jurisdiccionales en todo sentido, educación, salud, vivienda, todo lo está un ente organizativo allí. Costumbres, siempre lo que de pronto nuestros mayores, desde que nos han educado, digamos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tatarabuelos, siempre ha pasado la esencia de las costumbres, digamos, de lo que somos nosotros, de pronto, digamos, un ejemplo, de usufructuar un terreno, ¿sí? La costumbre siempre cuando de pronto usted le va a dejar, digamos, a su descendencia, el uso y la costumbre siempre van a ir, ¿sí? A usted le van a heredar, entonces es una costumbre que siempre que usted fallece le van a heredar al descendencia, su descendencia, es una costumbre que tiene el resguardo indígena de Pastaza, ¿sí? Dentro de todo el territorio, porque el territorio aquí es colectivo, ¿sí? Entonces, usos y costumbres. Digamos, las lunas, las siembras. Entonces nuestros mayores de pronto lo manejaban frente a la esencia del saber, del conocimiento frente a los astros, la luna, el sol, saber cuándo debían sembrar, cuándo debían cosechar, cuándo se debía lavar la ropa, porque no cualquier día se debía jabonar la ropa, porque decía que tal día no se debe jabonar porque la ropa en tal luna tierna, bueno, hay una esencia siempre que los mayores la manejan, ¿sí? Que de pronto que cuando sembramos una planta en noche oscura no va a florecer, pero si usted la siembra en, no sé, noche clara, florece y florece más, pues. Entonces todo eso, dentro de eso, pues las costumbres que se tiene de cada resguardo. Cada resguardo tiene sus usos y costumbres diferentes. Digamos aquí resguardo de Pastaza, resguardo de Carlos Ama, resguardo de Alde de María, resguardo de Ipiales, resguardo de... Bueno, son casi 24 resguardos aquí alrededor del departamento de Nariño, en la cual pues cada uno tiene sus usos y costumbres diferentes, ¿no? Y usted de pronto pues ha escuchado de sus abuelos, sus papás o que le cuentan, así era antes, frente a decir buenos días, buenas tardes, todo el mundo acá, es muy diferente a la sociedad. Usted ya nadie lo saluda, es diferente que encuentre acá en nuestro territorio, siempre lo manejamos de esa manera. Podríamos decir entonces que la sociedad
¿no es cierto?, colonizada, acabó con la comunidad indígena. Podríamos decirlo que después de 1492 hubo, de pronto las comunidades indígenas creían en la naturaleza, creían en los astros, creían en muchas cosas de frente alrededor de la Pachamama, al fuego, a las estrellas, a la luna, al sol. Cuando vienen los españoles, nos colonizan, digámoslo así, nos trajeron hasta igualmente la religión, ¿sí? Que la cual la impusieron, pero pues obviamente dentro de eso nos ayuda mucho también. Listo, nos enseñaron, digamos, a escribir, a identificar, a conocernos nosotros mismos, que no digamos que de pronto fue malo. Bueno, en su sentido, pues, que manifiestan que se ha llevado el oro, que bueno, las riquezas, pero entonces eso, por eso ha sido ese lazo donde las comunidades indígenas, pues, lo apropian, ¿sí? Y se enlazan, y por eso en la insignia del resguardo, no sé de pronto si usted ha tenido la oportunidad de tener una insignia, o la vara de justicia, la vara de mando, donde en la varita o en la insignia está contemplado Cristo, ¿sí? Que dentro de eso que hay un ser, o digamos la religión ya hace parte de nosotros y se la coge, porque anteriormente uno existía, lo creíamos, que le digo, en todas las acciones que de pronto la naturaleza nos brindaba, nos prestaba, pero ahora hacemos parte ya de la religión, ¿sí? Entonces, pero podría darse que es bueno porque la religión nos enseña a reflexionar, a sentir, pensar y actuar de las cosas. Ya no lo hacemos de pronto sin saber que la religión, digamos, nos ayuda como a crear como esa paz entre los comunidades indígenas, ¿no? Porque obviamente lo hace, el arrodillar es inclinar frente a un ser poderoso que existe, ¿sí? Cuando de pronto tenemos una posesión de tierras, una adjudicación. En la posesión usted rueda, digámoslo así, y después pide el alabado frente a la insignia como tal. Es un acto muy, digámoslo, esencial de nuestro resguardo, donde ahí se mira la posesión de tierra, sea un indígena o a su familia o como se lo vaya a adjudicar. Entonces la religión tiene pues ya sentido de, digamos, de pertenencia a nuestra misma comunidad, lo que anteriormente no era. No puedo decir sería bueno, sería malo, cada uno lo puede identificar porque pues incluso están llegando más religiones que de pronto algunos, si no está usted bien fundamentado, lo destabiliza y de pronto algunos indígenas se hacen a la otra parte de allá, como lo que pasó hace muchos años que la cogimos la religión, entonces otros indígenas pueden también de pronto irse sea por el camino equivocado, no sé, pero cada uno desde su punto de vista, y si está muy bien fundamentado y usted lo conoce, sabe quién es, qué hace, cómo quiere que sea, listo, ahí está, pues como digamos, bien centrado en las cosas, no va a haber nadie que lo cambie. Viene el caso, en esta oportunidad, recordar una frase de San Juan Pablo II, que nos dice que Jesucristo no es propiedad de ninguna iglesia. Puede ser de la iglesia católica, como puede ser de la iglesia anglicana, o como puede ser de cualquier otra secta protestante. Interesante conocer todo esto de que nos habla usted. Valga la redundancia, y vuelvo a tocar el tema de la educación. Usted nos habla de un PEI, ¿no es cierto? De un plan institucional. ¿Cómo es entonces la educación dentro del contexto de esta comunidad indígena? Bueno, a ver, dentro del mismo resguardo indígena de Pastas se está consolidando, digámoslo así, ¿no? Enseñarles, digamos, desde nuestros niños, de acuerdo a que no olviden la esencia de los de adelante, de los que de pronto ya los que ya no están, que nos han dejado un legado. Hay muchas cosas que de pronto nuestros jóvenes están olvidando. Es lo que no queremos, que se olviden. Y que de pronto le coloco a colación, ¿no?
Cuando hay beneficios, ahí sí soy indígena. Pero cuando no hay beneficios, digo no soy indígena. Pero es lo que queremos, que nuestros jóvenes en todo sentido diga yo tengo el orgullo de ser indígena. Y usted anteriormente tenía otra pronunciación, el que es indígena es el bruto, el tonto o el que no sabe. Pero ahora no, ser indígena es un privilegio y usted tiene los mismos derechos que tiene una persona de la sociedad a un indígena. Incluso hasta usted por ser comunidad vulnerable tiene más derechos dentro del proceso, ¿no? Y el objetivo es ahora dentro del resguardo de pastas empezar desde los pequeños a manifestarles de pronto nuestros juegos autóctonos. Es parte de la esencia de los mayores. El cuspe, las bolas, las habas quemadas, la comida típica, las tortillas, las habas, muchas cosas que pues ahora poco a poco se han ido perdiendo, pero sí que la conozca. Y el saber indígena, ser indígena. ¿De dónde viene su apellido? Su apellido es Acosta. Acosta. ¿De dónde viene su apellido? ¿De dónde viene su apellido? Imbacuán, Pastas, Nastar. ¿De dónde viene la esencia? ¿Qué quiere decir? Porque pues obviamente el pueblo pasto dentro de la colonización perdió su lengua, pero existe algunas palabras que algunos docentes muy importantes se han preocupado en fortalecerle. Por ejemplo, en Colimba existe el Colegio Indígena, que fue premio a nivel nacional, el señor rector, por la educación propia que estaba implementando, ¿sí? Entonces el PEI lo que busca es empezar a orientar y educar a nuestras comunidades, el conocer quiénes somos nosotros, pero que nunca dentro del transcurrir del proceso educativo no se olvide de quién es usted, ¿sí? Y al menos aún lo que se busca al niño, a la persona, es que si se va a educarse, de pronto hay la posibilidad que vuelva a su territorio más aún. Perfecto, que venga, se eduque, se vaya a una universidad pública y regrese a prestar su servicio de fortalecimiento, ¿sí? No de acabar, sino de fortalecer, organizar, porque sabemos que de pronto tenemos falencias. Para eso es que tenemos muchos profesionales. Desde todo sentido, porque todo, si usted le mira dentro del proceso educativo, tiene sus ramas, digamos, la parte educativa, la parte de la agricultura, la organización de la chagra. La chagra es la esencia pues fundamental. Usted en la chagra tenía y manejaba la salud, nuestros mayores, porque hay plantas medicinales, la nutrición, ¿sí? Ellos contabilizaban las siembras, digamos, cuando sembraban, cuánto cosechaban, cuando fumigaban, que esta mata le hace bueno para que no le llegue el mosco al otro. Sí, es una esencia muy grande y por eso se habla de la chaga. Tal vez no tengo el conocimiento muy amplio dentro de eso, pero ha habido la posibilidad de que algunos que estudian mucho la esencia de las comunidades indígenas dan ya, como se dice, el saber cómo es que cultivan nuestras comunidades indígenas. Eso es lo que se quiere, por eso de los diferentes programas. Familias en acción para comunidades indígenas con un carácter especial de fortalecimiento de la chagra, pero sí que expliquen a la gente. Tal vez dicen, no, hay que una obligación crear la chagra, pero ¿qué es la chagra? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Y eso para que nuestros niños lo sepan, lo tengan muy claro, para que cuando ya sean donde ellos lo sepan y si aún más lo siguen cultivando, lo sigan haciendo. Y así desde diferentes, digamos, la esencia de la pedagogía, de saber llegarles a los niños. Por eso necesitamos muchos profesionales, se necesitan en los territorios que sepan tener un proceso para saber enseñar a nuestros niños. Pero sí desde la comunidad indígena, porque si de pronto a veces algunos jóvenes preguntan qué significa la insignia y usted lo desconoce. ¿Qué significa un arcial en el resguardo? ¿Qué es un regidor? ¿Sí? Entonces saber conocer lo nuestro y después mi propuesta es primero conocer lo nuestro, sea municipio, sea resguardo, lo que sea, conocer lo nuestro y después lo de allá. Porque a mí de pronto yo, con todo respeto, pues yo sí debemos conocer, pero primero saber conocer quién somos nosotros. Y bueno, desde que vino de África, de Asia, primero conocer nosotros. Cómo está constituido mi resguardo, cuántas parcialidades, cuántos regidores, cómo está nuestra organización. Eso que lo sepan nuestros jóvenes. Y debería crearse una cátedra en todos los resguardos indígenas donde haya
En los territorios donde haya una institución educativa debería crearse esa área para primero conocer nosotros y después, ya cuando usted ya es joven, ya termina su 11, saber que tiene muchos derechos en los cuales el Estado está obligado a garantizarle su educación, porque digamos el Fondo Álvaro Cue no es porque sí que le da el Estado a usted para que se prepare y se eduque, es por el asesinato a líderes indígenas. Álvaro Cue Chocue fue un indígena del Cauca, pensador, filósofo, en la cual despertó a las comunidades indígenas de saber la importancia que tenían frente al Estado colombiano. Fue asesinado y el Estado, en remuneración de eso, digámoslo, por haber de pronto el conflicto que existía, haber desaparecido a los líderes indígenas, le dice, vamos a seguir educando a los indígenas, y por eso el Fondo Álvaro es abierto ahora para toda la comunidad. ¿Qué más aún? Laureano Inampuez, un pensador grande dentro del resguardo de Cumbal, donde se dan las peleas por la recuperación del territorio, y dentro de las comunidades, si usted tiene territorio lo tiene todo, si no tiene territorio no tiene nada, porque es la esencia de la vida. Y se da la lucha frente al Estado y frente a terratenientes que recuperaron todas las fincas de la Boyera y todo. Usted mira la Planada, porque eso fue invadido cuando llegaron los españoles. Las comunidades indígenas se fueron para el monte. Los terratenientes, líderes de los ejércitos, ¿qué es lo que hicieron? Se apoderaron, dijeron, esto era mío. Pero eso era parte de lo que era comunidad indígena. Simón Bolívar les adjudicó y les manifestó. Hay un documento de Simón Bolívar, no recuerdo igualmente muy claramente, donde les había adjudicado a los indígenas o a los salvajes. Laureano Inampuez se da cuenta en algunos estudios que de pronto existen, algunos títulos coloniales en Quito, en Popayán, y los estudian y dan cuenta de que esos territorios eran de comunidad indígena y no eran de los militares, de los terratenientes, y empieza a recuperar su tierra. Con la comunidad empezó a recuperar, y los terratenientes, no sé, entre comillas allí, mandan de pronto los afectados a buscarlo y lo sacan de su casa, lo llevaron y lo encontraron en el río Guaitara decapitado. Ramiro Inampuez, de igual manera, un líder compañero de la Escuela de Derecho Propio, también fue acribillado dentro de la... Estábamos en el proceso de reivindicación de las comunidades indígenas, precisamente en el trayecto de Huachucal al Corzo, donde estaba el punto de la universidad. Formalmente también fue acribillado con su esposa y tirado a una zanja de agua. Entonces mire ahora también lo que pasó hace 15 días. Nuestro compañero que falleció, Miguel Alpala, también se desconoce, pero dentro de eso una gran persona, porque fue mi compañero y lo digo, y teníamos contemplado generar un proyecto grande porque pues obviamente hago parte de la representatividad de las comunidades indígenas frente a la mesa de justicia. Con todos los jueces y fiscales en Bogotá nos reunimos para organizar, porque hay desconocimiento y hay choques de la jurisdicción. Entonces, ¿qué nos manifiesta? Que teníamos, obviamente ya tenía la propuesta con la doctora Genit Viteri, quienes maneja todo lo que es jueces y fiscales. Aquí en el Palacio de Justicia de Ipiales lo íbamos a desarrollar, y igual con Miguel Alfalo, el cual era el ponente de todo el proceso, pero pues ya se desbarató la cosa porque pues él ya no está, ya está pues en otro lado, entonces donde se nos desestabiliza la coordinación, porque el hecho entre jurisdicciones no hay que pelear sino articular, como se manifiesta en todo, dialogando se entienden las cosas, ¿no? Mire, como es interesante lo que nos acaba de contar acá el licenciado Jesús Albeiro Imbajuán. Es importante también conocer todo esto de las costumbres indígenas, de la educación, de los mismos líderes indígenas que, como usted lo menciona, son vilmente asesinados y de los cuales el Estado no da cuenta. Por último, y como para hacer el cierre de esta gran entrevista que nos deja muchas enseñanzas y nos deja a nosotros, y me deja personalmente a mí con las ganas de conocer más acerca del pueblo pasto, como se dice, lo propio, de lo mío, ¿sí?
Yo ya tengo 28 años y todos 28 años he vivido aquí en el resguardo indígena de Pastas de Aldán, pero lastimosamente no conozco nada. ¿Sí? Entonces, como usted me dice, es importante conocer lo nuestro. Pues yo puedo conocer mucho de filosofía, tengo conocimiento en teología, pero no conozco de las cosas indígenas. Usted nos nombra de las tulpas, nos nombra el chulo cósmico, algo de los pastos, la chacana, la guanga, nos habló del cueche, ¿sí? De las perdices, de la fría de los machines de Cumbal, de todos esos territorios tan hermosos. Y por eso digo que Nariño es una tierra que vale conocer y que vale visitar, porque es impresionante sus paisajes y toda esa maravilla de cultura y de gente que uno puede encontrar aquí en el sur del país. Querido profesor, porque usted es un profesor, ¿sí? Sí. Licenciado y es un profesional de derecho propio. Querido profe, por último, ¿por qué es importante? Aunque tal vez ya no lo mencionó, pero vuélvanos a enfatizar esto. ¿Por qué es importante aprender del mundo indígena? Es muy importante de pronto conocer del mundo indígena porque creo que nosotros como comunidades indígenas en primera instancia, frente a lo que nos ha pasado, lo que hemos tenido, siempre las comunidades indígenas siempre hablamos del territorio, ¿sí? El territorio es hablamos de la Pachamama y protegemos, cultivamos, de pronto cuando hay afectaciones que quieran dañar nuestra tierra, nuestra comunidad o destabilizar, siempre nos rebelamos ante el Estado colombiano, ante las entidades. Y por eso es que de pronto un ejemplo contemplamos en proteger los recursos naturales. De pronto a otras personas no les interesa destruir, no les interesa explotar los recursos naturales, lo importante es tener recursos. Pero acá el indio, si lo tiene la tierra, lo tiene todo. Y más aún, donde el agua nos simboliza la vida, la transparencia, el equilibrio, es que el agua lo es todo. De pronto multinacionales quieren apropiarse de este líquido tan vital, ¿sí? De pronto la lucha es por el petróleo, pero a futuro va a ser la lucha es por el agua. Que hay más multinacionales que quieren de pronto adueñarse de los recursos naturales. Cumbal, una fortaleza de agua. Digámoslo, el volcán Galeras, una gran fortaleza de coltán. El coltán lo utilizan para hacer las baterías de celular, donde quieren, digámoslo, sacar a la comunidad indígena de la que está sentado allá en lo que es Genoy, para poder explotar los recursos naturales. Mire que de pronto las comunidades indígenas siempre nos estamos enfatizados en sembrar árboles, proteger el medio ambiente, utilizar, sensibilizar, que es un ejemplo a seguir de las personas de la sociedad. Más aún muchas universidades nos visitan nuestro resguardo, el saber que acá todavía se puede respirar aire puro, ¿sí? Y de pronto cuando siempre hacemos valer la consulta previa, nosotros para todo proyecto, que de pronto que manifiestan que las comunidades están en contra del desarrollo, no. Nosotros colaborando al desarrollo, pero sí teniendo unos lineamientos en protección de los recursos naturales. Por eso de pronto somos un ejemplo dentro de nuestras organizaciones. ¿Sí? Por eso tenemos nuestros representantes a nivel del Senado, de la Cámara, a nivel departamental, nacional y aquí regional. Pero sí, obviamente lo que le manifestamos que las comunidades indígenas no estamos dentro de los procesos de entorpecer el desarrollo, ni mucho menos, pero sí que nos respeten nuestro territorio, ¿sí? Porque nuestro territorio es lo más sagrado. Aquí es donde vamos a permanecer,
aquí es donde vamos a vivir, aquí es donde nuestros hijos van a vivir, aquí es donde nuestra descendencia que tenga que venir de nosotros va a vivir, y que más aún, en calma, en paz, con un territorio bien, sin guerra, sin violencia, dejarles una herencia muy buena a ellos, porque ellos van a ser nuestra generación, de generación en generación se va, y sin olvidar pues lo de donde somos, ¿sí? Entonces por eso siempre el indio manifiesta del saber pensar, saber sentir y saber actuar de las cosas, ¿no? Y lo que le digo, fortalecer nuestros usos y costumbres, nuestro lema muy importante, y siempre llévelo en la mente, que a mayor usos y costumbres, mayor autonomía dentro de, y hacer valer el 246 de la Constitución Política, porque pues después que constituimos ese gran artículo de las comunidades indígenas en la Constitución Política, que es la Carta Magna del Estado colombiano, nos ha abierto muchas puertas y nos ha dado la posibilidad de reflexionar y de pensar y saber exigir a nuestro Estado colombiano, ¿no? Entonces, siempre eso, tenerlo presente, que siempre todo es muy importante, todo en la vida, ¿sí? Por eso a veces la educación juega el papel muy importante. Yo lo felicito a usted que ha tomado esa gran carrera, porque es formar, educar y saber hacer pensar a nuestros niños, a nuestros guaguas, saberlos hacer crecer unas personas que sepan pensar, valorar los que son, y ellos a futuro van a ser nuestros representantes, ¿sí? Pues agradecer igual a usted el espacio que nos da, pues de saber conversar, para saber conocer, porque pues palabreando se va dialogando y se va conociendo de cada tema. Una amiga de pensamiento, como lo llaman las comunidades indígenas. Por último, ¿cuál sería su invitación para todos aquellos estudiantes que lo van a observar en este video y en esta entrevista? ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos futuros licenciados en educación religiosa o en ciencias religiosas de esta prestigiosa universidad, la Pontificia Universidad Javeriana? ¿Cuál sería su mensaje para aquellos estudiantes? Porque tenemos estudiantes hasta del extranjero. Déjeme contarle, querido compañero Jesús Alberio Bacuán. Tenemos compañeros de Canadá, tenemos compañeros de México y tenemos un compañero en Uganda. ¿Cuál sería su mensaje para esos? Bueno, mi mensaje, ¿qué sería? Pues primero felicitar a la universidad, y a su profesor, quien esté a cargo de la orientación de esta área muy importante, ¿sí? Que le están brindando, porque dentro de eso, pues el ser docente es una labor muy importante para la comunidad, ¿sí? La otra, que conozcan. Entre más ustedes puedan explorar, es lo más rico que uno se pueda alimentar frente a su conocimiento. Y sí, de todo lo que recopilen de diferentes comunidades, lo apliquen a ustedes con de pronto con esa visión de paz, de educar para la paz, de educar para que no existan guerras ni conflictos, ni mucho menos, ¿sí? Porque de pronto a nivel nacional las disputas de pronto por las riquezas desestabilizan de pronto una o dos personas que son los dirigentes de sus estados, y la que sufre es la comunidad. Más aún, si llegan a una comunidad indígena, bienvenidos, y que no sepan cómo se dice, pues orientar a toda nuestra comunidad, porque la religión es algo muy importante dentro de los territorios, dentro de las comunidades. Nos ayuda mucho y siempre lo hemos, como si se lo ha evidenciado en diferentes procesos, ¿no? Que nos ha ayudado mucho la religión a calmar de pronto la esencia de las discusiones, la esencia de los conflictos. Entonces, así mismo, pues nos invita a reflexionar. Los felicito y ojalá pues conozca más de lo que es el pueblo pasto, porque de pronto en esta entrevista es muy pobre lo que se puede, pero si uno se entra a cada tema de dónde y cómo es, eso va a ser muy amplio, y si la oportunidad, pues con mucho gusto pues estaremos como invitándolos. Tal vez si de pronto tenemos la posibilidad de realizar otro seminario de capacitación en conocimientos de lo que es la autonomía indígena, pues con mucho gusto pues estaremos invitando a esta importante universidad, ¿no? Como dicen las comunidades indígenas, y apropiándome
de esta palabra, le diría a usted Pai, que quiere decir gracias, según la lengua pasto. Muchas gracias. Jesús Alberín Bacuán, licenciado en Educación Física y profesional en Derecho Propio. Muchas gracias y que Dios y María Santísima lo llenen de bendiciones. Bueno, Feliz muchas noche. gracias, ¿no?